me hice profesor para seguir enseñando con globos. Yo les voy a enseñar cosas con globos. ¿Os parece bien? Pero es importante que aprendamos, porque hay muchas cosas que se pueden enseñar con globos. Ya veréis cómo las profesoras se quedan con muchas ideas y luego juegan con globos en clase. ¿Vale? ¿Sabéis de qué están hechos los globos? De aire. Bueno, el aire está dentro, ¿verdad? El aire, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Esto qué es? El aire está dentro, ¿pero qué es esto? Un plástico, ¿no? Sí. Es un plástico especial, tiene un nombre muy raro, ¿lo digo poquito? Polímero. Yo lo acerco, por ejemplo, a una lata que tiene sus electrones, a lo mejor sin tocar, a lo mejor soy capaz de moverla. ¿Os lo creéis? Sí, sin tocarla. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué desaparecido? ¿Por qué? A ver. Pensad que aquí le hemos quitado electrones, pero este tiene muchos electrones. Y cuando esto es positivo y eso es negativo, se pega. Como tú has dicho, como ha pasado cuando se separaban los electrones, ¿verdad? Se pegaban. ¿Lo hacemos otra vez? Mira, esto es magia. Vamos a ver qué va. ¡Anda! También. Bueno, entonces escuchad, un momento, porque ahora tengo ahí una duda. No, ahora soy yo el que tiene la duda, el que pregunta soy yo. Resulta que estamos hablando del aire, ¿vale? Y aquí hay aire, encima de vuestras cabezas hay aire. ¿Sí? ¿Os pesa el aire? ¿No notáis? ¿Creéis que el aire tiene mucha fuerza? No sé, mira. Pues, a ver, levantad todos el aire, a ver si podéis. Yo creo que no hace falta mucha fuerza. ¿Dónde mirad? Mira, ahora necesito mucha concentración. No hace falta. Mira, quiero que veáis. Si yo cojo aquí una raqueta de playa, ¿qué pasaría si yo le doy un puñetazo aquí? ¿Dónde iría esa raqueta? A la cabeza de alguien, ¿no? Mira. ¡Pum! Saldría volando. No lo vamos a hacer porque no nos queremos hacer daño. Pero, yo tengo un truco. Y es que cojo un periódico normal, ¿eh? La primera. Y lo que voy a hacer es poner encima de la raqueta una hoja. Y eso sí, tengo que sacar mi pegamento especial. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Porque es especial, claro que no lo veis. Y lo pongo aquí, ahora estoy pegando la hoja. Y ahora sí necesito un voluntario. Venga, caballero, que lleva con el dedo levantado. ¡Más fuerte! ¡Más! ¿No puede levantar un papel? A ver, pega en seco, fuerte. Uy, más fuerte. Venga, pégale. Una, ahí, dos, sí, fuerte. No, yo he visto mucha fuerza en el aire ahora, ¿eh? ¿No habéis visto fuerza en ese aire? Pues no me ha parecido fuerza. Pero como veo que no os creéis que el aire tenga fuerza, pues haced otro experimento. Mira, una lata normal. Voy a poner un poquito de agua para que veáis que hay mucha fuerza en el aire. Y lo que voy a hacer es calentarlo un poquito. Y quiero que observéis, porque una de las cosas importantes en la vida es observar las cosas que ocurren. Y si uno observa, uno aprende. Mira, quiero que veáis bien y me digáis si alguien ve algo extraño. Todavía no vais a ver nada. ¿Qué estamos haciendo? Dándole calor. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a Derretir. Se derretía. Lo que va a ocurrir, está líquida. Cuando le dé mucho calor, como cuando hacemos los espaguetis, ¿qué va a pasar? Se enfría. Se calienta y pasa a estado de gas. Cuando un líquido se calienta, pasa a estado gas. Y entonces, lo que yo quiero hacer es que miréis por encima y me diréis cuándo sale un monito blanco por ahí. Y cuando salga un monito blanco por arriba, por la boquita, me decís, ya sale. Porque yo no lo veo. ¿Sí? ¿Ya habéis visto algo? Sí. ¿Qué vista tenéis? Que no, todavía no, que todavía no. Porque ahora sabes lo que
voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mirad, cuando yo esto esté caliente, lo voy a poner y quiero que miréis todos muy rápido sobre ese agua. Porque cuando la pongas sobre el agua, el aire de fuera va a hacer una cosa muy curiosa. ¿Ya está? ¿Ya lo veis? Ahora sí, pues ahora no se pierda nada de lo que va a ocurrir. Miren lo que va a hacer el aire. El aire que está encima de su cabeza. ¿Estáis preparados? Lo voy a poner ahí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y ahora me vais a decir que el aire no tiene fuerza. ¿Quién se atreve a decirme que el aire no tiene fuerza? Mirad cómo se ha quedado la lata. Porque como hemos quitado el aire de dentro, el aire de fuera la ha aplastado en cuanto lo hemos enfriado. Fijaos cómo se ha quedado, ¿eh? Por cierto, a mí me está una vez... Ahora otra cosa, los globos hacen ruidos también, pero yo tengo dos moscas dentro de un globo. Ahora están dormidas, están aquí. La he puesto negra, negro no, para que no le dé la luz y no se despierte, pero aquí hay una mosca. Hay que escucharla, voy a despertar, ¿estáis? Porque los globos también hacen ruidos, ¿vale?